versículo, mientras usted lo busca, voy a recordarle, hacerle memoria de este hermoso capítulo que el Señor nos entrega. Primero, recordarles que comienza al final del capítulo 15, cuando se separa Bernabé y Pablo y se arman dos comisiones para poder predicar la palabra del Señor. Y Pablo escoge la parte de Antioquía, va a Derbe, Listra, visita nuevamente. Ahí en Listra se le suma dos nuevos discípulos más que quieren predicar la palabra, que es Timoteo y Lucas, y comienza así la palabra del Señor en el capítulo 16, donde también en el capítulo 16 encontramos de que él quería ir a ciertos lugares y el Espíritu Santo le decía no, que no vaya a esos lugares, sino que a otro lugar, hasta que de noche él ve una visión, un varón macedonio que le está pidiendo ayuda. Él comprende inmediatamente con aquellos tres hombres más, con Silas, Lucas y Timoteo, que Dios le estaba pidiendo que fueran hacia Macedonia. Llegando a Macedonia, llegaron a Filipos, ¿se recuerdan? Y en Filipos lo primero que encuentran, Pablo junto a aquellos hombres quería llegar a una sinagoga. Como no había más de 10 judíos, dice la Escritura, que no había sinagoga. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al río, donde ahí se juntaban unas mujeres que adoraban y bendecían el nombre del Señor. Entonces él les pone la palabra del Señor y maravillosamente dice la palabra del Señor que el Señor puso en Lidia un corazón y le abrió el corazón para que ella pudiera aprender aquellas enseñanzas que Pablo estaba entregando. Hoy ojalá tengamos ese corazón de Lidia para poder atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones, y cada vez que nosotros podamos abrir la Biblia, ya sea en nuestro hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa o cuando nos estaremos trasladando en bus o en donde estemos, que cuando abramos la palabra del Señor abra nuestro corazón para poder atesorar lo que vamos a leer. No solo aquí en la iglesia, sino que también en nuestros hogares o donde podamos abrir la palabra del Señor. Luego de eso, la Escritura nos señala de que ya reuniéndose, predicando por varios días, había una mujer, una chica divina que adivinaba, o aquellos hombres malvados sacaban ganancias de aquella mujer, y esta mujer, esta pequeña, gritaba que ellos eran hijos del Dios Altísimo, que predicaban la verdad, que buscaban la salvación, todo ese tipo de cosas, donde Pablo la reprende y el espíritu de adivinación sale del cuerpo de esta niña, y obviamente aquellos hombres que usaban a esta pequeña para recibir ganancia se molestaron, se enfadaron, hicieron un alboroto en la ciudad, tomaron y fueron de los magistrados, tomaron preso a Pablo, a Pablo, Silas, y los azotaron, los pusieron en la cárcel de más adentro, y ahí concluye hasta el versículo 34, maravillosamente, cuando el carcelero acepta junto a su familia al Señor. Y hoy vamos a ver los versículos 35 al 40, si lo ha encontrado le voy a invitar a que se ponga de pie. Ese fue un reflash rápido, un resumen rápido del capítulo 16. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Tome su asiento. ¿Alguna vez usted ha sentido en su vida que las personas que están a su alrededor han sido profundamente injustas con usted? En un trabajo,
en una familia, en una conversación. ¿Usted se ha sentido que lo han acusado injustamente en alguna oportunidad? ¿Sí? Si es así, quiero que imagine la siguiente escena. Estos hombres habían sido golpeados brutalmente en público y sin un juicio previo. Habían sido humillados, despojados de su ropa frente a todos. Usted sabe que para los judíos, si eran despojados de su ropa, era una ofensa. Y arrojados al rincón o a la cárcel más oscura de la prisión, donde no habían lo que hoy tenemos. Nuestras prisiones de hoy en día son un lujo para las que eran en ese tiempo, no se olvide de eso. No tenían luz, no tenían calefacción, eran ladrillos, estaban todas oscuras, el agua corría, las ratas andaban por ahí, así que imagínense esa sensación. Y más encima los arrojaron como si fueran los peores criminales. La mayoría de nosotros, ante tal injusticia, estaríamos llenos de amargura, quejándonos, por supuesto. No creo que ninguno, a veces por algo menor nos quejamos, pero si nos trataran de esa forma, muchos de nosotros estaríamos quejándonos o sumidos en la desesperación. Sin embargo, en el pasaje que hoy veremos, Pablo y Silas enfrentando la mañana después de aquella paliza. Estos versículos que hemos son del día siguiente, después de la paliza que recibieron y después de esa noche milagrosa donde un terremoto también sacudió la cárcel. La victoria de esta historia no termina con los escombros de la prisión y las cadenas rotas. Termina con una lección sobre quiénes somos en Dios. Hoy veremos con una fe inquebrantable, no solo nos da paz en medio de la prueba, sino que nos otorga la sabiduría y la dignidad para enfrentar la injusticia. Veremos que el creyente no actúa movido por la venganza personal, sino con el propósito más alto de proteger el honor del Evangelio y fortalecer la iglesia. Pablo era capaz de cantar himnos cuando estaba en el cepo de una cárcel, a medianoche de una paliza despiadada. Yo me imagino cuando cantábamos la última alabanza que cantamos, si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Comenzaba con algo muy similar que muchas veces nosotros decimos, si estás en silencio yo te sigo amando, si estás en silencio yo te sigo adorando. A veces cuesta hacer eso. Cuesta lo que interpreta esa letra, serla real en nuestra vida. La cantamos, suena bonito, precioso, pero muchos de nosotros no hacemos lo que esa letra manifiesta. Me imagino en esa noche Pablo, a pesar de la paliza que le dieron, él estaba cantando, adorando, bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Eso es algo que la historia universal y eclesiástica nos muestra que no se le puede quitar a un cristiano. Y es Dios y la presencia de Jesucristo en su vida. Si hay algo que nadie puede quitar, que nadie te puede robar, que nadie puede quitarte, y eso es a través de la historia. Si tú ves en la historia eclesiástica, la universal, lo que mantenía a los cristianos, lo que mantenía a aquellos hombres, lo que mantiene a aquellos hombres que predican la palabra, y aunque lo estén matando, es la presencia de Dios en sus vidas. Si hay algo que te va a mantener siempre firme a ti y a mí en estos días, es la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Sin la presencia de Dios, podríamos decir, no tenemos nada. Pero si Dios está en nosotros, lo tenemos todo. Amén. Estando con Dios, se es libre hasta en una prisión. En el problema o la dificultad más grande que podamos estar atravesando. Esto nos enseña sobre la confianza y la fe inquebrantable que debemos tener cada uno de nosotros. Incluso en tiempos difíciles debemos creer que Dios está con nosotros y que puede actuar en cualquier situación en nuestras vidas. Amén. El verso 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ahora Pablo y Silas están otra vez en la cárcel.
No nos olvidemos que el carcelero lo sacó solamente en esa noche, después del terremoto, lavó sus heridas, les dio alimento, les predicó, pero nuevamente después los tuvo que llevar a la cárcel. Él no tenía la potestad para poderles dar la libertad, así que volvieron a la cárcel en esa noche. Los alguaciles, literalmente, portadores de varas, y en ese tiempo se le llamaba de esa forma, y quienes eran los que ejecutaban las órdenes de los magistrados, y probablemente eran los mismos que azotaron a Pablo y Silas. La pregunta, ¿qué causó el cambio? La causa de este cambio solo se puede conjeturar, y una de esas conjeturas es que reconocieron que habían actuado precipitadamente al azotarlos sin examinar las acusaciones y no en conformidad con las normas romanas. Es la conjetura más parecida o que los teólogos, los eruditos entregan de lo que sucedió en los magistrados para que le dieran la libertad a aquellos hombres. M.C. Garvey piensa que les azotaron y encarcelaron simplemente para aplacar al pueblo y que ahora no había razón para su encarcelamiento. Al parecer, tras reflexionar sobre el asunto, decidieron que los prisioneros judíos ya habían sido castigados suficientemente, habían sido golpeados y encarcelados durante la noche y probablemente no causarían más problema a la ciudad de Filipo. Lucas no dice nada, pero se observa la urgencia del asunto al leer cuando fue de día. Es decir, inmediatamente cuando ya amaneció, esto indica que ya estaban los magistrados decididos y solo esperaban la luz del día para hacerlo. Y este mensaje fue entregado al carcelero. Verso 36. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora, palabras del carcelero, salid y marchaos en paz. Estas palabras del carcelero, ahora un hermano en Cristo, son palabras de buena voluntad y de bendición. Pablo y Silas fueron liberados al día siguiente de ser azotados, arrestados y encarcelados, porque Dios... Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios envió el terremoto? Si se da cuenta, el terremoto no libertó, aunque cayeron las cadenas, pero no era para que ellos se libertaran, para que ellos se fueran. Porque ya podemos ver que al día siguiente los magistrados ya iban a tomar la decisión de que ellos salieran libres. Entonces el terremoto no es, Dios mandó el terremoto para libertarlos. No. Y esto es maravilloso, cómo Dios actúa en medio de algo que para nosotros puede ser pésimo o lamentable. El terremoto no tuvo nada que ver con la liberación de Pablo y Silas, pero sí con la liberación del carcelero. Nada que ver con la liberación de Pablo y Silas que salieran de la cárcel, sino la del carcelero que estaba oprimido, que estaba desesperado y que estaba en medio del paganismo. El carcelero recibe este mensaje con alegría, pues no quería que Pablo y Silas sigan presos, ya que ellos le habían anunciado el mensaje de salvación de Dios. Le habían mostrado misericordia y amor cuando la noche anterior se encontraba sumido en la desesperación al punto de casi quitarse la vida. El terremoto fue para libertar de la esclavitud, del paganismo y darle vida eterna y una nueva esperanza a aquel que en ese momento no tenía nada y le tenía todo oscuro. ¿Se da cuenta cómo Dios obra en las cosas sobrenaturales que ni usted ni yo pensamos muchas veces que Dios puede hacer? Dios lo hizo. Amén. ¿Se entiende, cierto? Que el terremoto no tenía nada que ver con la liberación de Pablo y Silas, pero sí con la del carcelero y su familia. Lo máximo que podía hacer por Pablo y Silas era
acogerlo en su casa, curarle las heridas y darle de comer, que fue lo que él hizo. Pero no podía librarlos de su propia voluntad, así pues sin duda se alegró al recibir el mensaje de los magistrados: liberen a esos hombres. En el verso siguiente debemos ver la respuesta que Pablo le entrega a los alguaciles, ya que cada palabra empleada por Pablo significa una cosa. Verso 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos, un castigo que causaba gran sufrimiento y que podía haber causado la muerte de estos dos hombres. Más encima les dice públicamente, acto muy vergonzoso y más para los judíos que ya les habían desprendido de sus ropas. Los azotes que se hacían, les sacaban la ropa y los azotaban. Y para los judíos, como lo hemos dicho siempre, eso era vergonzoso. Los azotaron públicamente y más encima los avergonzaron. Pablo continúa diciendo, sin sentencia judicial. ¿Qué quiere decir esto? Sin hacernos un juicio justo. La expresión sin sentencia judicial implica que habría sido lícito azotarlos si hubieran sido culpables, y esto no era cierto. A ellos no lo juzgaron, no lo investigaron, ni permitieron que los acusados hablaran en su propia defensa. Esto fue un crimen en sí, una violación seria de la justicia romana. Más encima, Pablo agrega, siendo ciudadanos romanos, aunque son judíos étnicamente y culturalmente, no olvidemos que Pablo era ciudadano romano de nacimiento y el nombre de Silas era Silvano. La Lex Valeria de Provogatio del 509 a.C., impulsada por el cónsul Publio Valerio Publícola, y la Lex Porcia de Terco Sevium en el 195 a.C., esta historia, usted la puede buscar, impulsada por Catón del Viejo, prohibía expresamente, por esto era preocupante cuando ellos dicen que son romanos, prohibía expresamente azotar a cualquier ciudadano romano, estableciendo graves penas hasta la muerte contra los magistrados que la violaban. Entonces, cuando Pablo va y le dice a aquellos hombres, oye, ustedes nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial, más encima nosotros siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Como que ya la remataron como criminales, porque los echaron en la cárcel como criminales comunes, obedeciendo las demandas del pueblo alborotado, ni siquiera hicieron algo justo. Y más encima le dice, y ahora después de todo esto que nos hicieron ustedes, ahora nos echan encubiertamente, quieren que nosotros salgamos sin que nadie sepa, nos quieren soltar en secreto. Y ahí es donde Pablo continúa diciéndole, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Mire, Pablo, después de haber sido azotado, golpeado, tuvo un momento dulce con la salvación del carcelario, un momento agradable en la presencia del Señor, pero después al otro día cuando ya dice, no, váyanse, no, espérense. Los mismos que nos pusieron tienen que sacarnos. Públicamente los maltrataron, Pablo pensando y diciendo, públicamente los maltrataron y públicamente habían de reconocer su error. Pablo no buscó la venganza personal, sino el honor y el respeto para la iglesia, ni siquiera para él, sino que para la iglesia. Lo que los magistrados hicieron fue una afrenta contra el evangelio predicado por Pablo y contra la iglesia que él había establecido. Para la completa vindicación de Pablo y Silas y al mismo tiempo del evangelio y de la iglesia. En eso estaba preocupado Pablo. No nos olvidemos, ¿se recuerdan las acusaciones que ellos tenían? Que ellos predicaban un Dios que los romanos no podían escuchar, que practicaban cosas que ellos no podían hacer. Y ellos que predicaban la salvación, un único Dios
que creyeran en Cristo. Entonces lo que ellos predicaban era el evangelio. Y por predicar el evangelio los metieron presos. Amén. ¿Se entiende, cierto? Pablo exige que los magistrados vengan y los escolten públicamente fuera de la prisión. Esto será una admisión pública de que los magistrados estaban equivocados y que los cristianos no representaban ninguna amenaza para la ley romana. Y esto es importante porque si ellos salían ocultos por ahí, todos iban a pensar, lo que dijeron los magistrados y lo que decía el pueblo era verdad. Pero al reconocer los magistrados públicamente que habían actuado mal, reconocían que lo que estos hombres estaban predicando es la verdad. Es como cuando usted o uno se queda callado cuando están hablando mal del evangelio. No sé si a usted le ha pasado que a veces hay personas que están hablando mal del evangelio o están hablando mal de sus pastores. Porque no creo que usted hable mal de sus pastores. Sería peor todavía. Y usted se queda callado ante aquella injusticia. Usted se queda callado sin decir, no, espérate, eso lo que tú estás diciendo no es verdad. ¿Sabe que cuando uno comete esos errores de callarse, cuando usted tiene la verdad, porque a veces nosotros los pastores nos podemos equivocar, sí. Iglesias se pueden equivocar, sí. Pero el que nunca se equivoca es Dios. Amén. Entonces, a veces uno dice, no, si el evangelio son todos unos. No, espera un poco. No son todos. Algunos pueden haber, sí, pero no son todos. Y ahí es donde usted tiene que defender con argumentos, con la experiencia que usted ha tenido, cómo Dios le ha enseñado, lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque si usted se calla, está aceptando lo que aquella persona está diciendo. Si usted no dice nada y guarda silencio, sí es verdad lo que tú estás diciendo. Sin decirle, le está diciendo, es verdad lo que tú estás diciendo. Pablo por eso exige, pide, no, espérense ustedes. Ustedes me metieron preso porque yo predicaba el evangelio. Ustedes ahora tienen que venirme a sacar y reconocer que se equivocaron. ¿Se entiende, cierto? Verso 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. ¿Qué palabras? Las 5 acusaciones serias hechas por Pablo contra ellos. No se olviden, lo azotaron públicamente, le quitaron las ropas para poderlo azotar, los enjuiciaron sin juicio, sin haberle hecho un juicio justo, más encima eran ciudadanos romanos y más encima quería que se fueran en lo secreto, ocultamente. Pablo contra ellos, estas 5 acusaciones, el acusado llega a ser ahora el acusador. ¿Cómo se cambian las cosas? Ellos que mandaron a sacarlo, los que lo habían acusado, ahora están siendo acusados por Pablo. Las acusaciones contra Pablo y Silas eran sin fundamento y totalmente necias. Pero las acusaciones hechas por Pablo contra los magistrados eran gravísimas. Estaban ahí, se veían. No nos olvidemos, fue a la mañana siguiente a haberlo azotado, entonces los azotes, los latigazos estaban ahí. Públicamente la gente vio que a ellos los habían azotado, que no se les habían hecho juicio, que llegaron y los sentenciaron, que los metieron a la cárcel. Entonces no había cómo ellos pudieran sacarse aquellas acusaciones. Y más encima eran ciudadanos romanos. ¿Se entiende? Si Pablo hubiera querido destruirlos, él podría haberlo hecho. Pablo podría haberlos acusado y estos magistrados hubieran muerto. Los cuales, por eso dice el verso 38, culmina diciendo, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Es decir, al darse cuenta de que no simplemente habían maltratado a estos hombres siendo judíos, sino que habían cometido el pecado imperdonable
no nos olvidemos, le leí la ley anteriormente, de abusar de ciudadanos romanos y que habían quebrantado las leyes del imperio al azotarlos y encarcelarlos siendo romanos. Esto en ese tiempo, para la época, era algo que no se podía realizar. Hoy en día, lamentablemente, cualquiera levanta y habla mal de una persona y no le pasa nada. Usted ve, a veces hay Facebook donde funan a la gente que quieren y nadie hace nada. Entonces, en ese tiempo, hablar, hacer algo contra alguien era digno de muerte. Por eso a estos magistrados les dio miedo al oír aquellas cosas, porque ellos eran romanos. El estatus de ciudadanía romana influía en el trato hacia los apóstoles. Debemos recordar que en nuestro caminar de fe, en su caminar y en mi caminar, también poseemos cada uno de nosotros una ciudadanía celestial. Usted y yo no solamente somos chilenos, que es nuestra ciudadanía, sino que tenemos también una ciudadanía en el reino de los cielos. Amén. Son poquitos los que tienen, se creen que tienen. ¿Cuántos creen que tienen y van a heredar vida eterna? Así es, con convicción, claro. Usted y yo tenemos dos ciudadanías. Una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón, una vez que usted se reconoció pecador y dijo, yo me reconozco pecador y necesito a Cristo en mi vida, y Cristo vino a su vida, el Espíritu Santo mora en usted, aunque a veces no lo representemos, pero tenemos una ciudadanía que Dios nos da, que está en el cielo. Amén. Esa es mi esperanza, eso es lo que yo creo, y eso es lo que usted también debe creer. Usted tiene dos ciudadanías. No espere la de Estados Unidos, no espere la de países que tengan buen pasar económico. No, usted tiene la mejor de las mejores. Donde dice la Escritura que ahí no hurtan, no roban, donde la polilla no mina, donde el horrín no corroe, donde las calles serán como de oro, mar de cristal, donde no va a haber enfermedad, donde no vamos a necesitar y no va a haber más sufrimiento, donde nuestro llanto, nuestro dolor será cambiado en baile. Esa es la ciudadanía que tenemos en Cristo el Señor. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en ese tiempo tener la ciudadanía romana le daba el pase para que él pudiera predicar donde fuera, donde estuviera. Por eso es tan importante que usted y yo sepamos cuál es nuestra identidad en Cristo, cuál es nuestra ciudadanía. Y usted y yo tenemos ciudadanía, pero esta ciudadanía nos demanda algo. Nos llama a vivir con amor y justicia hacia todos. Por eso le digo que cuando se cometen injusticias, a mí yo soy uno, y me molesta cuando se comete injusticia. Me enojo, estos últimos días he estado un poco molesto cuando veo los partidos. Y ver las injusticias que lo cometen a un equipo da como rabia, no sé si a usted le da impotencia. No puedo hacer nada. Pero da rabia la injusticia. ¿Usted no ha visto situaciones en las cuales a veces son injustas? ¿Y qué hace? A mí me decían que yo era el abogado del diablo. Porque defendía, cuando veía una injusticia, yo iba y la defendía. En mis compañeros de trabajo, en cosas, yo iba y dice, no, esto no es así. De hecho, por eso me echaron del trabajo, por no cometer una injusticia.
por decir la verdad, por decir cómo son las cosas. Pero a veces uno, para que no lo echen del trabajo, para que no le digan algo, guarda silencio. Y se hace parte con aquella injusticia que se está cometiendo. Y eso usted y yo, con nuestra ciudadanía que Dios nos ha dado, no podemos hacerlo. Usted no puede abogar por una injusticia. Nosotros debemos ser justos. Si usted mira las acusaciones de Jesucristo que le hacía a los fariseos, porque eran injustos, hacían cosas que no correspondían. Isaías habla de las injusticias que cometían. Entonces usted y yo no podemos ser tolerantes a la injusticia. Si el que cometió el pecado, la falta, el error, tiene que pagar. Y usted no puede callar, porque debemos ser justos. Amén. Esta ciudadanía que usted y yo tenemos nos debe llevar a vivir con integridad, con valentía, confiando que incluso en las circunstancias más adversas, Dios cuida de nosotros y nos guía hacia la verdad y la libertad. Amén. Verso 39. Y viniendo, mire qué maravilloso. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. El tiempo del verbo pidieron es el imperfecto activo, es decir, les rogaban, persistían en pedirles, les suplicaban, por favor, váyanse, perdónenme. Estaban pidiendo por sus propias vidas. Esto no era menor lo que ellos habían hecho. No era algo suave que nosotros lo leemos como de pasar, como si no le tomáramos importancia. No, esto fue muy importante para la evangelización de la palabra del Señor. Porque quienes la habían pedido o quienes lo habían tomado preso, quienes habían dictaminado sobre ellos, al otro día, no nos olvidemos, en la mañana lo estaban sacando pidiéndole perdón por lo que habían hecho. Y ojalá pidiéndole que no los acusaran por haber cometido aquella cosa. ¿Qué contraste entre esta actitud rogativa de los magistrados de Filipos y el aire tirano con el que el día anterior habían tratado a Pablo y Silas? Es un contraste que se maneja. En 2 días se da vuelta la tortilla. Albert Barnes escribió: este fue un acto sumamente humillante para los magistrados romanos. Venir ante Pablo y Silas, pero en este caso era inevitable. Tenían que hacerlo. Los apóstoles los tenían completamente bajo su poder y podían fácilmente provocar su desgracia y su ruina. Los magistrados vienen personalmente, se disculpan y les piden que abandonen la ciudad. Este gesto no solo restaura el honor de Pablo y Silas, sino que también protege a la joven iglesia en Filipos de futuras persecuciones injustas. ¿Sabe por qué? Porque si ellos no decían nada, ellos no iban a perseguir a la iglesia. Y la iglesia filipense fue una de las que más se mantuvo aún en la persecución, porque los magistrados habían cometido un error anteriormente. Entonces dejaban que la iglesia pudiera extenderse. Homer Kent añade que habían sido tratados ilegalmente sin siquiera haber tenido la oportunidad de reclamar su ciudadanía romana. Al insistir en una salida digna y en la presencia personal de los magistrados, sin duda lograron cierta protección para los creyentes filipenses que de otro modo habrían sufrido una persecución continua. ¿Amén? ¿Se entiende por qué se tuvo que hacer de esa forma? Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, habiendo alcanzado su propósito de vindicar sus derechos,
por la violación de los cuales, en este caso el evangelio, en la persona de ellos había sido ilegalmente afrentado, no pensaron llevar el asunto más adelante. Ellos no quisieron acusarlo, no quisieron que se les diera muerte, sino que al contrario. Ellos, después de eso, entraron a la casa de Lidia, donde se reunía la iglesia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. No tenían prisa, no fueron obligados a salir, sino que tenían plena libertad para obrar como les convenía. Y no iban a salir sin una despedida apropiada con los hermanos, animando a la nueva comunidad y asegurándose de que la iglesia esté fortalecida, unida, que tengan esperanza, que persevere y una fe firme con convicción y seguridad del amor de Dios. Por eso para Pablo fue tan importante que, a pesar de que estuvo en la cárcel, después de salir de ahí, después que lo hayan azotado, después de todo lo que vivió, reunirse nuevamente con la iglesia para poder afirmarles en la fe y mostrarle el amor de Dios. Que a pesar de las pruebas, lo que ellos, porque Pablo cuando le escribe después, ustedes saben lo que yo viví, ustedes saben lo que yo pasé, pero hay que mantenerse firme a pesar del problema o la dificultad. Esta urgencia y necesidad de Pablo por ver a la iglesia contrasta tristemente con lo que vemos hoy en día en la iglesia. Y quiero contarles lo que dice Jack Adram. Gracias a Dios, y también doy gracias a Dios yo, por aquellos que anhelan reunirse con los hermanos. Aquellos que anhelamos ver a los hermanos. Yo no sé si usted anhela ver a sus hermanos, pero Jan Adram dice así: anhelamos compartir la comunión. Anhelamos adorar y servir juntos a nuestro Señor. La iglesia moderna, dice, le pone un horario a Dios. Si pasamos de la hora, dice él, la gente, este es un predicador norteamericano, para que usted sepa, la gente se molesta. Yo pensé que esto pasaba acá en Chile nomás. No, también pasa en Norteamérica. La gente se molesta, expresan su descontento, se está alargando demasiado. Pero ¿sabe lo que dice Jack Adram? Dice, pero podemos sentarnos a ver un partido de béisbol o fútbol durante 3 horas. Ver una película durante 2 horas y medias. Ir de compra durante 6 horas. Jugar videojuegos durante horas interminables. Y nos parece bien. Nadie reclama por eso. Nadie reclama por el tiempo que pasó, sino que está bien. La iglesia, y dice Jan Adras, la iglesia que no ama reunirse necesita urgentemente un avivamiento. Si usted no ama reunirse, si usted no ama estar con sus hermanos adorando al Señor, si usted no ama querer aprender de la Escritura, necesitamos un avivamiento. Un avivamiento como iglesia y un avivamiento personal. Usted necesita avivarse. Si usted no tiene deseo de venir a adorar al Señor, necesita avivarse. Amén. El mismo Jack Adram dice que cada año en Estados Unidos 2.700 millones de miembros de la iglesia se vuelven inactivos. Los esfuerzos por hacer crecer y estabilizar las iglesias se ven constantemente desafiados por este éxodo continuo. Estas personas, por la razón que sea, han optado por alejarse de la iglesia local. Esa realidad se vive en Estados Unidos. Pero yo digo que no solamente en Estados Unidos, sino que lamentablemente en nuestro país se está viviendo. Incluso a veces en nuestra iglesia local, aquí en Calbuco, a veces no hay deseo de congregarse. A veces no hay deseo de estar con los hermanos. A veces no hay deseo de estar aprendiendo de la palabra. A veces no hay deseo de querer adorar y glorificar el nombre del Señor. Pablo,
cuando salió de la cárcel, lo primero que quiso hacer es ir a estar con sus hermanos. ¿Qué hace usted? Queremos el día que nos reunimos, que es el día domingo, estar con nuestros hermanos, abrazar a nuestros hermanos, estar en comunión con nuestros hermanos, o prefiere estar haciendo cualquier otra cosa que también la pueda hacer en otro día. Wow. A veces sale mejor leer estos versos de pasada. Y se fueron. Después de estar con la iglesia, después de consolar, después de animar, después de exhortar, después de estar y fortalecer a aquellos hermanos en Filipo, ellos se van. Se entiende que Lucas se quedó en Filipo porque después en el capítulo 20 vuelve a incluirse en la narración al decir nos y nosotros. No se fueron por causa de lo que los oficiales dijeron, sino simplemente porque ya habían terminado su obra en Filipos. En el próximo capítulo, que es el 17, Pablo, Silas y Timoteo irán a Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Allí encontrarán muchos corazones deseosos de creer en el Evangelio, pero también sufrirán persecución predicando el Evangelio y fundando iglesias a pesar de la hostilidad del mundo hacia las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sabes qué? Lo que yo te digo, que si tú te reúnes, no es que no va a pasar nada. Los problemas van a continuar incluso después de salir de la iglesia. A lo mejor puedes tener un problema, una dificultad, una llamada. Algo puede pasar. Pero sabe que estar aquí nos fortalece, nos une. Nos une. Ya para finalizar, la actitud de Pablo y Silas al salir de esa cárcel nos deja verdades fundamentales para nuestro caminar diario. Hemos visto cómo los mismos magistrados que abusaron de su poder terminaron rogándoles con temor al descubrir su ciudadanía romana. De la misma manera, en medio de un mundo hostil, nunca debemos olvidar nuestra identidad. Tú y yo poseemos una ciudadanía celestial. No somos cualquier cosa. Tú y yo somos hijos del gran Rey. Dios cuida de los suyos. Y a su tiempo Él trae a luz la verdad y la justicia. No la busques tú. Deja que Dios haga justicia. Pablo no exigió sus derechos por orgullo, sino para asegurar que los creyentes en Filipos estuvieran protegidos de futuras persecuciones injustas. Eso nos demanda que nuestras acciones siempre deben estar motivadas por el amor a la iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, que tú y yo lo que realicemos, hagamos cuando vayamos a discutir alguna injusticia o a hablar de alguna injusticia o a criticar algo, no sea porque me hicieron algo a mí o me hirieron mi orgullo, sino que sea realmente para el crecimiento de su obra, para el crecimiento de su iglesia. Tras ser liberados legalmente, su prioridad no fue de huir a la comodidad o irse a descansar, sino ir directamente a la casa de Lidia para ver y consolar a los hermanos. Esto debe también confrontarnos a cada uno de nosotros el por qué nos reunimos. O mejor dicho, ¿por qué no me reúno? ¿Por qué no voy? ¿Será tan importante lo que tengo que hacer? Más importante que dedicarle 2 o 3 horas al Señor. Los días domingos, que es el día en que nos reunimos como culto general. El día martes, que nos reunimos aproximadamente 1 hora y media o 1 hora a orar, a buscar el rostro del Señor, a interceder, a poder ir más allá en búsqueda del Señor. Hace ya casi 7 meses que los días martes no se hace culto, donde nos reuníamos aproximadamente 20 personas. No sé si se recuerda. Y el día jueves teníamos estudio bíblico.
¿Se recuerda? Hoy como iglesia no se está haciendo. No estamos haciendo estudio bíblico y los martes no hacemos culto. Porque pensamos de que el día martes íbamos a juntarnos más, nos íbamos a reunir más a orar. Pero no ha sido así. No sé qué pasa. No sé qué sucede. Pero necesitamos una iglesia que esté viva. La iglesia se ha mantenido por esos poquitos que han doblado sus rodillas, por ese remanente fiel. Y muchas cosas de las que Dios ha obrado ha sido por ese remanente fiel que se mantiene buscando el rostro del Señor. Nos excusamos en muchas cosas. Pablo apenas salió de la cárcel. Véanlo de esa forma. Pablo al salir de la cárcel, con todos los dolores en su cuerpo por los azotes. Por eso le dije que al comienzo, imagínense lo que ellos vivieron injustamente. No porque se lo buscaron, sino por predicar a Cristo. Inmediatamente al salir, ellos van a reunirse con sus hermanos. ¿Sabe que nosotros debiéramos anhelar? Ya termina el culto hoy día. Nos vamos, cantamos, adoramos, bendecimos al Señor con nuestro cántico, con nuestra ofrenda, con haber venido. Debiéramos anhelar que llegue el martes para venir a orar, a interceder, para buscar el rostro del Señor. Debiéramos anhelar. Y después, cuando termine el martes la oración, debiéramos anhelar que llegue luego el domingo para volverme a reunir con mis hermanos, para estar en comunión con ellos, para darles un abrazo y decirles, sabes, te extrañé, te eché de menos. Nos alegramos que nuestro hermano Arturo haya tenido un viaje con sus hijos, con Cristóbal y con el Josué, que salieron a navegar y llegaron antes del temporal que se vino. Nos alegramos en eso. Nos alegramos cuando un hermano que estaba enfermo es sanado. Nos contentamos de que ustedes hayan tenido una semana de trabajo y estén acá nuevamente adorando al Señor. Eso es una iglesia unida que se contenta, se alegra, que quiere compartir, estar con sus hermanos. Pero hoy día muchas veces nosotros no queremos. Cansancio. Y ahora sé que trabajan 40 horas semanales, así que antiguamente, y todavía las enfermeras trabajan 12 horas diarias, de 8 a 8. Y los que trabajan 40 horas diarias ahora, más se siguen cansando. Más tiempo para descansar, más flojos a veces nos ponemos. Y disculpe que se lo diga de esa forma. Más flojos para servir al Señor. Y el Señor es el único que te va a sostener, amado hermano. Lo único que nos sostendrá, el único que nos da el camino para la vida eterna es el Señor. Como nos menciona la dolorosa estadística de Yadran, millones de personas optan por alejarse de la iglesia cada año, por cualquier motivo. Que tú y yo, amado hermano, no seamos parte de ese éxodo. Clamemos a Dios, oremos a Dios, para que usted y yo no seamos parte de aquellos que retroceden, sino que al contrario seamos de esos que empecemos a afirmarnos. Y como Yadra pedía, que seamos aquellos que vivamos un avivamiento, que al igual que Pablo y Silas, amemos tanto a nuestra familia espiritual, que aún en medio de nuestras propias heridas, pruebas o cansancio, nuestra mayor alegría y necesidad sea reunirnos, adorar
fortalecernos mutuamente y seguir compartiendo este evangelio de Jesucristo. Que tú y yo cada día podamos ser como ese Pablo, ese Silas, que no le importó su dolor. Ellos querían estar con la iglesia. Eso es lo que concluye este verso 40 diciendo: después de todo eso, ellos se fueron a predicar. No se fueron a descansar, fueron a seguir llevando el mensaje de salvación. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle perdón si hemos cometido este error que nos menciona este predicador norteamericano y hemos dejado de buscar al Señor. Que a veces podemos venir solamente para cumplir, para que el pastor no me llame, no me escriba un mensaje, o para que la pastora no diga: ya, pues, ¿qué pasa con usted? No, que nuestra motivación no sea esa, sino que nuestra motivación sea realmente querer agradar al Señor. Que Él sea el centro de nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por este capítulo 16, bendito Dios, por estos versos 40 que tiene, bendito Padre. Cada verso nos da una enseñanza, nos entrega, bendito Dios, verdades y errores que a veces cometemos y nos conformamos, bendito. Y hoy en día necesitamos que tú puedas moverte en nuestras vidas, en nuestros corazones, bendito Dios. Que no podamos ser como si nada ante la injusticia, sino que al contrario, poder ser hombres justos, que podamos estar, bendito Dios, siempre presentando la justicia cuando sabemos, cuando vemos, cuando oímos que algo es injusto, bendito Dios.